Buenas tardes, soy Mauricio Pérez. Voy a presentar la autoevaluación de avance que tuve sobre esta tesis en la materia de Seminario 2, que llevamos con la maestra Lina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, aquí en México. El título de la tesis es el reporte de problemas de software, su evolución y los elementos de serviciabilidad para la colección y la transmisión de información de diagnóstico. La naturaleza de esta tesis inicia por mi experiencia profesional en el ámbito de serviciabilidad. La- las áreas en las que comencé a trabajar cuando estaba en IBM y después ahora que pasé a Oracle, siempre han estado relacionadas a la determinación de los problemas. Ya sea para un componente pequeño o para un sistema realmente grande. Em, Estamos en una época en donde tal vez evolucionaron las cosas, el storage se hizo más barato y podemos colectar demasiado, pero sigue habiendo un problema en cuanto a que los datos ahora son tantos que es difícil distinguir qué es importante o no. Pero eso lo veremos un poquito más adelante en la propuesta. Em, El problema que queremos resolver es que hay una complejidad inherente. Ahora los servicios están puestos en las nubes, en multinodo, la alta disponibilidad. Por ejemplo, yo que me dedico a sistemas de storage em, que manejan información entre nodos en un clúster mismo, no pueden compartir información contra otras instancias que tal vez son usadas por otro proceso. Nosotros les llamamos el problema de la Pepsi y la Coca, donde ambos nos rentan un pedazo en la nube y cómo nos vamos a hacer o cómo vamos a ser capaces de evitar que Coca accese datos de Pepsi. Bueno, esta eh, defractación de datos también agrega complejidad al momento de estar haciendo un análisis. Em, los logs, los traces, los dumps generan muchísima información, lo llamamos océano de datos. Y como les decía, ahora no solo, o en algún momento se trató de ahorrar se trató de ahorrar el, el bandwidth de información. Ahora no importa tanto eso. Ahora, bueno, mandar datos o guardar datos es barato. Ahora el problema es que tantos datos hacen reportes ambiguos o duplicados. La reproducción es difícil y el costo operativo y el mantenimiento han incrementado. Esto se puede ver en la parte del planteamiento del problema. Inclusive hay una imagen del costo de la reparación de problemas, ¿no? Em, ¿En qué fase lo encontramos? Obviamente cuando sale una producción y ahora en los ambientes de producción tan complejo, pues realmente puede ser mucho, mucho más elevado. ¿Y dónde estamos con la tesis? A final de cuentas, este video se trata de platicar un poquito cómo avanzamos. La parte de la definición del problema creo que fue más o menos bien estructurada desde la clase pasada, desde el cuatrimestre anterior, teníamos problemas. Y en este cuatrimestre de lo que estoy más orgulloso es que pudimos definir un poquito más concretamente hacia dónde queríamos ir. Platicamos muchas veces de este cambio, ¿no? En 10 años, que es un poquito más de 10 años, que es cuando empiezo a publicar una patente de duplicación de información para el reporteo de problemas. Estaba muy de moda ahorrar
en salvar información, ahorrar. La deduplicación fue cuando se puso más de moda, ¿no? Había sistemas enteros que te garantizaban que dependiendo del dato, inclusive podrían ahorrarte hasta un 70-75% para guardar datos. Ahora no es así. Ahora no es tan importante realmente guardar los datos. Lo más importante es que sean datos inteligentes y no estén causando que los ingenieros que los van a usar para resolver problemas se ahoguen en un mar de datos. Entonces pasamos de esta idea de, de solo usar algo de duplicación para una propuesta a tener una propuesta de un software tal que puede ayudar a acotar más la información que se le va a entregar a un sistema de resolución de problemas, ya sea un developer o un centro de soporte, para resolver estos problemas. En el estado del arte avancé mucho en este cuatrimestre porque me di cuenta que no había suficiente información de exactamente lo que yo necesitaba. O sea, realmente nadie estaba diciendo cómo ahorran bandwidth, cómo ahorran en enviar datos a las centrales como IBM o el reporte de problemas de Oracle. Pero sí había mucha información del proceso en general, eh, de cómo se llevaba esto a cabo. Y basados en los requerimientos de la maestra Lina, de hecho fue bastante, eh, abrió mucho los ojos de cómo hay muchos papers desde hace mucho tiempo sobre la implementación de cómo hacer mejor diagnóstico, que era una parte, cómo capturar mejor los problemas. Y ya en esa idea pudimos poner mi idea de cómo reducir la información que se va a mandar en el aspecto de que ya solo agregamos información cuando un problema es recurrente y podemos enviar más datos sin repetir los datos. Por último, la forma en la que decidimos o hicimos la propuesta de tener estos datos en un data lake, concepto muy novedoso, le dio una forma ya un poquito, bueno, bastante más estructurada a esta propuesta. Em, Hicimos un poquito del flujo, de cómo se va, de cómo se intercepta un error, se procesa. eh, Tal vez la parte más interesante de la, de cómo se procesa in-house antes de mandarlo al lugar es este Bloom Filter, que es un índice probabilístico muy compacto. eh, que le permite al cliente saber si un error es definitivamente nuevo o qué tan probablemente es que sea nuevo y así reportarlo o no. Se hacen hashes y se hacen eh, se toman varias cosas en cuenta para interpretar si es o no un problema. Este fue el tipo de cosas que ya habían sido tomadas en cuenta eh, por otros artículos. Sin embargo, la forma en la que nosotros lo presentamos, todas las fases nos pueden, o la propuesta es hacer un sistema que lo haga todo, desde la captura hasta el envío. Lo llamamos la intercepción, la normalización, la deduplicación y la ingesta desacoplada. Esto es mandarlo al Data Lake para que ahí se pueda ir agregando más información o simplemente creando un problema creando pues sí, un bug o un incidente desde el inicio. Así que en avance, la parte de implementación está eh, apenas en desarrollo. El capítulo 4 prácticamente completa, bueno, más bien está completamente vacío. Eh, Solo están puestas las ideas de lo que queremos hacer. Cómo sería la fase 1, la fase 2, la captura, la duplicidad y obviamente el envío.
hay que hacer el software para que lo haga y hacer las pruebas correspondientes. Eso no se ha hecho. Am, em, para llevarlo a cabo, se tiene que hacer un pequeño prototipo, tener o generar datos para verificar la duplicidad y correr pruebas y y escribir los resultados. Em, Creo que los problemas, los objetivos, el marco teórico y la arquitectura están completas. Falta hacer el software y la validación experimental al respecto. Em, Esta es mi presentación. Si necesitamos hacer un poquito más específicos en alguna de las áreas de la propuesta, por supuesto me pueden contactar y les agradezco la atención.